7:48 de la mañana. Gracias, Venezuela, por acompañarnos. Me encuentro lista en este punto del estudio para darle la más cordial bienvenida a José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Muy buenos días, feliz año. Muchas gracias, feliz año. Todo lo mejor para todos los compañeros de trabajo aquí en Canalí. Amén. Bueno, hablábamos acerca, fuera de bastidores, como decimos a veces, acerca de lo que las lecciones en materia económica año 2023 que se pudo evidenciar, las lecciones que recibimos los venezolanos y también, pues por supuesto, quien aplica las políticas públicas. Mira, la primera lección es obvia, es que, y sigue siendo la misma, es que la economía es lo que le importa a los venezolanos y es lo que le importa a los pueblos en el mundo. Los pueblos en el mundo se han venido deslastrando de temas ideológicos y lo que buscan son resultados. Entonces yo creo que esto es muy importante, que quien quiera que gobierne el país o cualquier país ponga su foco en temas de resultados económicos, socioeconómicos, condiciones de vida, bienestar, y no en temas de ideología, que en el fondo lo que, por ejemplo, ideologías estatistas, en el fondo lo que encierran es un afán por concentrar el poder político. Porque el que es dueño de la producción o es dueño de la empresa y es dueño de la divisa que pueda producir la exportación, en nuestro caso el tema petrolero, por ejemplo, o las 1000 empresas del Estado, en el fondo eso es una herramienta de poder. Y el cumplir con esa especie de obsesión ideológica perjudica a la población, porque son empresas, son operaciones que no dan resultados en casi ningún país del mundo. Flexibilización de sanciones se evidenció en el año 2023, quizás un poco de respiro, ¿no?, a la industria petrolera principalmente, que es el primer producto que permite el ingreso de recursos. Se habla también de posibles aumentos salariales. Escuchamos declaraciones en esta oportunidad del presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Farías, lo destacaba que este era un buen año para la economía venezolana. ¿Cómo puede traducirse eso en el venezolano de a pie que está buscando precisamente mejores condiciones? Bueno, acabo de tuitear que la declaración del ministro, con todo respeto, Farías, quien señala que será un buen año porque será un año de expansión de la exportación petrolera, esa noticia no es muy buena, porque lo que tendríamos que estar anunciando es un gran proceso de democratización del capital de las empresas del Estado y una cantidad de medidas como la devolución del crédito bancario. Usted hablaba precisamente de la necesidad del crédito, no precisamente a quienes tienen la oportunidad de industrias grandes, sino también a los pequeños, que son los que te generan el empleo directamente. Claro, entonces la mejor noticia es cómo diversificar la economía venezolana, cómo diversificar sus exportaciones, y no que volveremos a tener un respiro rentista en función de un incremento de la renta petrolera. Quizás contradictorio con lo que se ha dicho, que no debemos estar dependiendo tanto del petróleo. Bueno, es que eso es lo que extraña, porque el presidente Maduro ha reiterado en muchísimas oportunidades que Venezuela necesita dejar de ser un país rentista, y eso pasa por la diversificación de las exportaciones. Entonces, eso pasa también por la devolución de la confianza en el empresariado, a través de medidas significativas como la devolución del crédito, como la eliminación del IGTF, como la democratización del capital en las empresas del Estado, la devolución de las empresas o fincas expropiadas, etcétera, que se convertirían en el gran impulsor de la inversión privada. Y la inversión privada que tendría fundamentalmente una consecuencia clave, que es aumentar nuestra productividad. Y si no es aumentar la productividad y la producción solamente para el consumo venezolano, que quizás le va a tomar un tiempo crecer, entonces facilitar enormemente las exportaciones venezolanas, en particular las exportaciones privadas, que se vienen diversificando. Pero eso hay que acelerarlo notablemente, porque sin productividad es imposible competir con una moneda tan sobrevaluada, una moneda
que se pone por las redes que 36 bolívares es una tragedia y resulta que el tipo de cambio de equilibrio está mucho más alto que eso. ¿Cómo impactar en cuanto a medidas, normativas, leyes? Porque ese es el reto que le toca a la Asamblea Nacional en esta oportunidad, y hablaba de todo el esfuerzo que se va a hacer en materia económica, y lo decían voceros también del sector de oposición que integran a la Asamblea Nacional, de que van a estar destinados y dedicados a reforzar las medidas necesarias para que precisamente las políticas públicas que se deban implementar pues den el resultado, porque el venezolano llega 2024 con las mejores energías, las mejores expectativas, pero al final se le vuelve agua y sal, quizás lo que puede percibir, ¿no? Bueno, sí, mira, y hay que retroceder un poco para ver qué ha venido pasando en la economía venezolana y las consecuencias que eso tiene. Mira, en el 2021 y 2022 hasta julio, la economía creció en unos 18 meses, unos 17 puntos. Y la aprobación de gestión del presidente Maduro creció más o menos exactamente esos 17 puntos, de 10% a mediados de 2021 a 27% de aprobación de gestión en agosto de fines de julio del 2022. ¿Qué pasó en agosto del 2022? Vino el problema de una devaluación y de una inflación que se disparó, y eso hizo que el gobierno perdiera el control por unos meses hasta febrero del año siguiente, del 2023, con inflaciones y devaluaciones muy importantes. Y entonces eso paró inclusive el crecimiento económico que esperábamos que fuera de alguna significación en el 2023, y estamos viendo a ver si crecimos más 2, más 1 o menos 0,7. Están las discusiones sobre ese marco. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de qué es lo que por qué se frustró ese, aunque pequeño pero crecimiento. Pero había. Imagínate tú una de las implicaciones políticas que eso tendría. Si venía creciendo en la economía muy poquito, pero conjunto con ella venía creciendo la aprobación de gestión de Nicolás Maduro. ¿En cuánto estaría la aprobación de gestión y la intención de voto por Nicolás Maduro en este momento? Y el gobierno anda, o el sector oficial, pues anda en dimes y diretes de quién ponen de candidato y quién no ponen de candidato. Estaría cómodo con un 40% de aprobación de gestión, y la correlación con intención de voto de eso es altísima. Y este año es electoral. Y este año es un año electoral. Entonces estaría comodísimo con un 40 y pico % de intención de voto, pero no es así. Tiene aproximadamente 13 puntos de intención de voto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que venía ganando, al caerse de una manera tan estrepitosa, pues obviamente creó una desilusión que tuvo una repercusión más que proporcional, o sea, en la factura que le pasó la opinión pública a Nicolás Maduro por ese frenazo económico y esa pérdida de esa expectativa que se traía desde mediados del 2021, eso se lo cobraron de una manera sobredimensionada. Y lo vemos igual con el índice de confianza del consumidor y la actividad y el nivel de actividad económica que viene midiendo la Oficina Venezolana de Finanzas. Cuando medio empieza a repuntar esa actividad económica, el índice de confianza del consumidor se dispara mucho más que proporcionalmente. Pero eso sí, que esa actividad económica no empiece a caer un poquito, porque entonces el consumidor entonces se desorienta y la caída de la confianza del consumidor es mucho más que proporcional a la pequeña caída de la actividad económica. Entonces, yo creo que los políticos en este momento tienen un reto muy importante, porque la gente está sobre reaccionando. Para bien, pero para mal cobran muy duro. Y más en este escenario electoral que se viene. Es correcto. Bueno, en esta oportunidad, ya finalizando, me queda pocos segundos ya para despedir esta entrevista, de verdad agradeciendo a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, por venir, pero ¿cuáles serían las expectativas
expectativas, tomando en cuenta, usted hablaba del tema del rentismo, de que no deberíamos de estar dependiendo nuevamente de esta dinámica rentista, motivada las declaraciones que dio el presidente de la Comisión de Finanzas, de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, pero estas flexibilizaciones que se puedan mantener, por supuesto, le entra como unos aires, ¿no?, al tema productivo, y siendo el aparato productivo, el petrolero, fundamental para sostener la economía o volverla a reavivar. Sí, es cierto, pero el petróleo debería ser utilizado para diversificar la economía o como para sembrarla, como dijo el doctor Uslar Pietri. En la medida que eso sirva para aumentar el gasto público, el empleo público y unos sueldos y aumentar el consumo y no la producción, no la inversión, en esa medida lo que estamos poniendo es un pañito caliente diciéndole al niño, toma, chúpate este caramelo, pero no le estás dando las herramientas para que crezca. Bien, muchísimas gracias, José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, por acompañarnos esta mañana, iniciando la semana Venezuela. Nosotros ponemos punto final a Primero es Noticia. Se despide esta fiel servidora Dulce Feliciano. Que tengan excelente semana.